Acompañan esta mañana de martes para presentar los detalles y la programación que hemos estado esperando, que ya nos hacía falta. Habíamos pospuesto en principio por la crisis sanitaria, evidentemente por obvias razones, no se había podido dar el año pasado, 2020, pero que por fin podemos continuar uno de los eventos y platos fuertes del año para la Cineteca Nacional, este espacio con una curaduría muy específica, muy poco convencional, que es el Foro Internacional de Cine que se realiza en Cineteca Nacional desde 1980 y que este 2021 logramos tener la edición 40 de este Foro Internacional de Cine. Para esto voy a dar la bienvenida a Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca Nacional. Nelson, buen día, bienvenido. Hola, buen día, Julio. Y vamos esperando al doctor Alejandro Pelayo, mientras que quisieras dar algún detalle de bienvenida, Nelson. Bueno, fundamentalmente decir que como tú lo comentabas, es el foro número 40, son 42 años de foro porque hubo en 2 ocasiones que no se llevó a cabo. La primera fue cuando el incendio de la Cineteca en 1982, la segunda el año pasado por la pandemia y 40 años de foro, dicho así, no parece tanto, pero por ejemplo, revisando la lista de participantes en este foro 40, la mitad de ellos no habían nacido todavía en 1980. Entonces, evidentemente, el foro ha tenido, como la muestra, por supuesto, un papel muy importante en la formación de varias generaciones de cinéfilos, ¿no? Entonces me parece que llegar a esta edición del foro número 40 manteniendo el perfil original, películas, digamos, documentales, películas de cinematografía que no son las centrales de la producción cinematográfica, cine más experimental, más radical. Creo que desde el principio, desde que se inició hace 42 años y un mes con la película de Peter Wright, Hanging in the Rock, desde ese momento no había parado y se ha mantenido constantemente año con año. Gracias, Nelson. A todos los que se están conectando, les recordamos que esta mañana pues estamos presentando detalles y programación del 40 Foro Internacional de Cine. Nelson, nos vamos con el Cine Minuto y regresamos contigo para ya comentar propiamente la programación. Vamos con Není každý den a já potkal jsem dívku, byla krásná jako sen a já ji tak rád mám. Oh, a já ji tak rád mám. Oh, a z té velké lásky stal se ze mě chuligán. Se tam jí douška, krásně díky máš, ona na to vole dole, proč si nelíbáš a já ji tak rád mám. Oh, a já ji tak rád mám. Oh, a z té velké lásky stal se ze mě chuligán. Se tam jí douška, krásné oči máš, ona na to vole dole,
Banana to dole dole pieczony cucha, a ja i tak raz mam. Ojejeje, a ja i tak raz mam. Ojejeje, a te wielkie laski starczy ze mnie chuligan. Siedla Miluszka, krasą bluzu masz, Banana to dole dole pieczony cucha, a ja i tak raz mam. Ojejeje, a ja i tak raz mam. Ojejeje, a te wielkie laski starczy ze mnie chuligan. Siedla Miluszka, krasą suknię masz, Banana to dole dole pieczony. Listos. Pues Nelson, esta es a grandes rasgos la programación. Bueno, podemos comentar algo poco de cada una de las películas. De cualquier manera, ya tendrán y estará disponible toda la información de cada una de ellas, por lo que no tiene mucho sentido, digamos, contarlas. Pero lo que vale la pena destacar es que hay una buena cantidad de títulos latinoamericanos. Este año la presencia latinoamericana es muy fuerte. Y por otro lado que iniciamos, tenemos un clásico este año que es Los amores de una rubia, en versión restaurada, que es, digamos, la primera película que hizo conocer internacionalmente al director checo Milos Forman y a su vez la última película, digamos, de ficción en exhibirse en Checoslovaquia antes de su exilio, porque la siguiente, Al fuego bomberos, ya no consiguió estrenarse en su momento, y fue una película que estuvo nominada al Oscar a la mejor película extranjera, que no ganó, pero que sí ganó el año siguiente Checoslovaquia con Trenes rigurosamente vigilados. Entonces, bueno, Los amores de una rubia es, como en todas las últimas muestras y foros, el clásico restaurado de esa ocasión, una obra cumbre de la nueva ola del cine checoslovaco. Después tenemos Adiós a la memoria, una película argentina del director Nicolás Prividera, un director que tiene 3 largometrajes documentales que de alguna manera giran en torno a los mismos temas. En este caso, el centro de la historia es el padre del realizador, que está perdiendo la memoria, y a partir de ahí el director hace una reflexión sobre la memoria, la pérdida de la memoria y la recuperación de la memoria mediante el cine. Hay una película danesa, Tío, del director Frede Petersen, es el segundo largometraje del director, estuvo premiado en varios festivales, en Taormina, en Tokio, y cuenta una historia de una relación personal, de una relación entre tío y sobrina en el medio rural danés, un medio rural bastante, digamos, diferente y lejano a lo que podemos estar acostumbrados nosotros. Otra película sobre relaciones personales, en este caso hija-padre, es la griega Luna, 66 preguntas, el primer largometraje de Jacqueline Lensu, una película que estuvo exhibida en el Festival de Berlín y acá en México pasó en Ficunam. Después
La primera película chilena de este foro es La Cordillera de los Sueños, de uno, digamos, de los cineastas chilenos más destacados y reconocidos, que es Patricio Guzmán, un documentalista excepcional desde los años de la Batalla de Chile, que con esta película completa una trilogía conformada también por Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar, dos películas ya exhibidas por la Cineteca Nacional. Quizás la película más provocadora de este foro sea Libertad, del catalán que trabaja últimamente en Francia, Albert Serra, premio especial del jurado en Cannes, y quienes hayan visto sus películas anteriores pueden hacerse una idea de por dónde, digamos, hacia dónde va la película, en este caso centrada en comportamientos libertinos de una serie de personajes. Hay una película de director uruguayo, Alex Piperno, una coproducción entre muchos países, Uruguay, Argentina, Brasil, Filipinas, que es también un primer largo que fue exhibido en Berlín y Mar del Plata y que es una película, digamos, fantástica en la mejor acepción del término, un barco donde una puerta comunica directamente con un departamento en la ciudad de Montevideo, en fin. Creo que es una ópera prima realmente que vale la pena conocer. De Angela Yalet ya vimos en México Por la tarde y El sendero de los sueños. En este caso estaba en casa, pero la directora alemana presenta una película que fue premiada en Berlín, en Mar del Plata, en San Sebastián, y que tuvo un amplio recorrido por buena cantidad de festivales. La brasileña Lucía Murat participa en este foro con Ana sin título, una película que se mueve entre el documental y la ficción para hacer un recorrido por América Latina, Brasil, Argentina, Chile, México, y recorrer la historia de los últimos años, digamos prácticamente a partir de los años 60 hasta la actualidad. Otra película chilena es Las Cruces, un documental de Teresa Redondo y Carlos Vázquez Méndez, que aborda lo sucedido en este pueblo, Las Cruces, inmediatamente después del golpe de Estado de 1973, pero lo hace de una forma verdaderamente sorprendente en cuanto a la narrativa novedosa en que plantea este acercamiento a la historia reciente. La película fue premiada en muchos festivales, circuló por Valdivia, Mar del Plata, Fidox, Marsella, etc. Otro de los directores, digamos, destacados de este foro es el gallego Lois Patiño, que presenta Luna Roja. Es el segundo largometraje de este director gallego, después de su película anterior, Costa da Morte, que pasó en México, estuvo en la Cineteca Nacional con un buen éxito. Otro de los títulos importantes de este foro es Vitalina Varela,
del cineasta portugués Pedro Costa, quizás en ese momento el cineasta más destacado, que estuvo en México, por cierto, a finales de 2019, y es una película que ha tenido una gran cantidad de premios en Locarno, Chicago, Gijón, Dublín, Mar del Plata y otros festivales. Tenemos después MS Slavic 7, una película canadiense de Sofía Bogdanovich y Vera Campbell, una película también que se mueve entre el documental y la ficción. La parte documental tiene que ver con las cartas que la abuela de la directora se escribió con otro poeta también de origen polaco en los años de la guerra, pero esa historia real está ambientada en una ficción, digamos, que permite también una reflexión sobre el pasado y la memoria. Y finalmente tenemos en este foro una película mexicana, Fauna, la película más reciente exhibida de Nicolás Pereda, un cineasta que ha trabajado fundamentalmente de manera independiente al margen de los carriles, digamos, habituales del cine mexicano, pero que ha realizado una obra excepcional que prácticamente Cineteca ha exhibido en su totalidad, tanto cuando el estreno de sus películas como en una amplia retrospectiva que tuvo lugar hace unos años. Ese es, de alguna manera, el resumen, digamos, de este 14 foro 40 foro que festeja, digamos, la Cineteca Nacional. Nelson, muchas gracias. Y de una vez, si quieres, nos vamos con nuestros invitados especiales, precisamente a propósito de Fauna. Pues nos visitan Nicolás Pereda y Lázaro Gavino Rodríguez, respectivamente realizador y actor de esta película Fauna, que por cierto, Nelson, es la que abre, ¿no? Abre este viernes la muestra. El foro. Yo también. Exactamente, es la película que abre, la película inaugural, que se verá ahora a continuación en esta función de prensa, y posteriormente será la primera en exhibirse en todas las sedes en la que va a estar circulando el foro. Estamos muy contentos de tener la película y de tener a Nicolás y a Lázaro con nosotros. Pues bienvenidos a esta conferencia de prensa y a este 40 foro. Pues bienvenidos, Nicolás Pereda, Lázaro Gavino Rodríguez, y integramos por este lado también al doctor Alejandro Pelayo, director general de la Cineteca Nacional. Nico, Lázaro, antes de entrar con ustedes, doctor Pelayo, ¿nos quiere dar algunas palabras? Bueno, pues Nelson ya nos dio un panorama muy amplio, excelente. Es nuestro 40 foro, ¿verdad? Parece que está apagado el micrófono. El micrófono. Listo. Sí, a ver. Si quiere, a lo mejor está muy bajito. Listo. Les comentaba que Nelson ya nos dio un panorama muy amplio, es muy surtido, o sea, haciéndole homenaje a los 40 años, ¿verdad? De ese foro pequeño que empezó en la Cineteca, ¿verdad? Antes del incendio,
Estamos muy contentos y bienvenido Nicolás y Lázaro para que nos platiquen sobre fauna, si son tan amables. Sí. Muchas gracias, Hola, Alejandro. Muchas gracias, Nelson. Un gusto estar aquí con ustedes. Nicolás, si nos quieres comentar algo un poco para abrir boca sobre fauna, ¿qué se espera? Los cinéfilos que pues año con año siguen el foro. Bueno, Fauna es una película que hice como suelo hacer con una serie de actores de los cuales Lázaro es uno de ellos, que son de un grupo de teatro que se llama La Felicidad al Sol, con la que he trabajado mucho tiempo. Y tenía ganas de hablar un poco sobre la actuación también, o sea, directamente hablar sobre ellos. Las películas, pese a que la mayor parte de mis películas son, digamos, comedias, muchas de ellas intento hablar sobre temas alrededor de estas comedias, y en este caso la idea era hablar un poco sobre la representación en general, como qué significa, quién es la persona que vemos en pantalla y cómo nos relacionamos con esa persona. Y pensando hablar, como intentaba abordar esta idea de la actuación, lo primero que surgió fue empecé a pensar como en qué otras cosas actúan los actores con los que yo trabajo, y en ese momento Francisco Barreiro estaba trabajando en la serie Narcos, y Lázaro ha trabajado no sé, me acordaba como en la película El Infierno, y me acordaba de la película El Infierno porque filmamos en el mismo bar y el mismo pueblo donde se filmó esa película. Trabajó Lázaro también, y un poco son narrativas que han generado tanto El Infierno como Narcos, han generado una visión un poco sobre qué es el México contemporáneo. Entonces o sea, sobre todo como cómo es la violencia del México contemporáneo, y tenía ganas de reflexionar sobre esa representación junto con estos actores que han encarnado distintos personajes de la violencia contemporánea. Y es un poco un juego, digamos, la película es un juego sobre que es, por un lado, una comedia familiar de unos jóvenes que visitan a sus padres, y por otro lado, una reflexión sobre la representación de la violencia en México. La película también Lázaro, está... sí. Sí, un poco. La película también está cruzada por un encuentro que tuvimos y que Nicolás tuvo con la literatura de Mario Lebrero en general, y con un libro de Mario en particular, y eso dio pie también a complejizar la estructura, o a darle otro giro a la estructura, que es la película de alguna manera se divide en dos partes, y la segunda parte digamos que lleva estas preocupaciones de la representación a otro nivel, o un nivel explícitamente más actoral, donde los actores de la primera película actúan a personajes en la segunda. Y de alguna manera, y son el libro del Lebrero se llama Fauna, del cual tomé como un personaje y algunas ideas, y después un libro que creo que se llama Desplazamientos, también del Lebrero, tomé como un poco de la historia de la segunda parte. Y a la vez me interesaba mucho este escritor Lebrero porque tiene como toda una parte de su literatura tiene que ver con la cotidianidad, pese a que está todo permeado de fantasía. Todos las situaciones están basadas en la cotidianidad más básica, digamos. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, les recuerdo a los que nos están viendo, a los que están en esta transmisión, que hay oportunidad de hacerle preguntas, en este caso a nuestro panel, tanto a Nelson como al doctor Pelayo, en cuanto a cuestiones muy prácticas del foro, del 40 Foro, y pues tienen por acá a Nicolás Fereda y a Lázaro Gavino Rodríguez también para hacer comentarios sobre fauna.
Entonces, antes de eso, Nelson, doctor Pelayo, ¿quieren hacer algún comentario más acerca del foro, acerca de la película que tenemos para abrir? Nelson, quisieras tú comentar No, bueno, de la película, sí. no, nada más que lo que decía antes, digo, creo que este Foro 40 reúne una buena cantidad de títulos que pueden resultar atractivos por diferentes razones para el público cinéfilo, para el público seguidor del foro, y me parece que la elección para inaugurar este foro de fauna de Nicolás Pereira ha sido, aunque lo hicimos nosotros, debo decir que ha sido muy acertada en el sentido de lo que representa Nicolás en el cine mexicano actual, ¿no? Un tema para Nicolás y para Lázaro.